¿Podrán Hwae-ka y Jung superar los desafíos de una vida llena de dificultades para ofrecerle a Tony un verdadero hogar? Hwae-ka y Jung miran a su hijo no solo como una elección para su ropa bonita, sino también como la esperanza de un futuro más brillante para él. Aunque la vida nunca ha sido fácil, momentos como este les hacen darse cuenta de que mientras la familia esté unida, cualquier dificultad puede ser superada. Aunque sean solo los primeros pasos del nuevo año escolar para Hwae-ka y Jung, es una preparación para un viaje lleno de amor. Para que Tony sienta que pase lo que pase, la familia siempre será un lugar seguro y lleno de cariño. El invierno se acerca, el aire es fresco pero ligeramente frío, anunciando una temporada de frío severo que se avecina. Hwae-ka y Jung están en la tienda eligiendo ropa abrigada para su pequeño hijo. El ambiente a su alrededor está cubierto por la fría brisa del invierno, pero sus miradas están llenas de calidez y cariño. Hwae-ka examina cada prenda con atención, eligiendo cuidadosamente cada artículo para su hijo. Cada prenda que toca la imagina puesta en su hijo. Sus manos tiemblan ligeramente al levantar un suéter, pero en su corazón siente una paz al pensar que su familia pronto estará más abrigada en los días fríos que se avecinan. Jung está a su lado de vez en cuando tomando alguna prenda, mirando a Hwae-ka y asintiendo con aprobación a cada elección que hace. Él siente la preocupación de ella no solo por el invierno, sino también por todas las dificultades que enfrentan. Jung no dice nada, solo la ayuda en silencio a poner las prendas en el carrito. Cuando Hwae-ka ve a su hijo probándose la ropa nueva, sus ojos se iluminan, la felicidad se refleja en su rostro. El niño la mira y sonríe feliz. Aunque son momentos pequeños en la vida, para Hwae-ka son instantes preciosos, alegrías sencillas que siempre ha esperado. Cuando su hijo se pone los zapatos, Hwae-ka lo mira una vez más, sintiendo una calidez más profunda que nunca. Jung la mira sonriendo suavemente, un gesto reconfortante. La ropa no solo es una herramienta para mantenerse abrigado, sino también una muestra de cariño, un gesto de aliento lleno de amor que él le da a su pequeña familia. En esos breves momentos, Hwae-ka se da cuenta de que a pesar de las dificultades de la vida, lo más importante es tener un compañero como Jung, alguien que siempre se preocupa, cuida y comparte todas las cargas con ella. No solo se preocupan por sus hijos, sino también el uno por el otro, preparándose juntos para los desafíos que vendrán. Cuando el sol se oculta, Hwae-ka no puede evitar sentir una creciente preocupación en su corazón. Suele pensar en el trabajo de Jung, un trabajo que sabe que no es nada fácil. Recientemente él comenzó a trabajar en una unidad relacionada con casos peligrosos, y Hwae-ka no puede evitar sentirse ansiosa cada vez que él se va al trabajo. Las llamadas de sus compañeros, las veces que tiene que salir temprano y regresar tarde, todo eso la pone más nerviosa. Jung siempre intenta no hacerla preocupar, pero Hwae-ka entiende que su trabajo no es solo investigar casos comunes, sino también casos de crimen peligroso que podrían amenazar su vida. Ella no quiere añadir más preocupaciones a él, pero en las noches cuando él se va y ella se queda sola, no puede dejar de pensar en los riesgos que podría enfrentar. La imagen de él enfrentándose a criminales, resolviendo casos tensos, siempre la llena de inquietud. Hwae-ka sabe que Jung trabaja por el futuro de la familia, por darle una vida mejor a ella y a su hijo, pero cada vez que él sale por la puerta, su corazón se aprieta. No puede dejar de imaginar las situaciones peligrosas que podría enfrentar cada día. Caminos oscuros, confrontaciones inesperadas, todo eso crea una preocupación invisible que no puede compartir completamente con él. En esos momentos de silencio, cuando solo se escucha el viento soplando por la ventana, Hwae-ka siempre se pregunta si podrá hacer algo para aliviar esa ansiedad. No quiere ser una carga para Jung, pero en el fondo no puede dejar de preocuparse por él,
por los peligros que su trabajo conlleva. Cada vez que él habla de su trabajo, de los casos con los que tiene que lidiar Hua-I-Ka, solo puede escuchar y entender, pero la preocupación sigue allí. Aunque sabe que Hung es fuerte y puede manejar cualquier situación, el corazón de una mujer que ama siempre se siente inseguro cuando su ser querido enfrenta peligro. Ella entiende que este es el trabajo que él eligió, la misión que debe cumplir, pero no puede dejar de sentirse preocupada. Cada día que pasa, espera que él regrese a casa sano y salvo, sin que le ocurra nada. Esa sensación, aunque familiar para las esposas y parejas de aquellos que tienen trabajos peligrosos, siempre es una preocupación que persiste y que nunca la abandona. A pesar de que su corazón está lleno de preocupaciones, Hua-I-Ka no puede negar que en los momentos más difíciles la preocupación de Hung le ha dado fuerza. Él siempre busca la manera de hacerla sentir tranquila. Siempre hace cosas que nadie ve solo para proteger a su familia de las preocupaciones y desafíos. Cuando no está trabajando, Hung suele ayudarla con los quehaceres de la casa, cuidar de su pequeño hijo, o simplemente ayudarla a limpiar y prepararse para los días fríos que se avecinan. Siempre trata de tranquilizarla, aunque no puede resolver todas las preocupaciones de Hua-I-Ka. Esos pequeños gestos, esas palabras suaves pero llenas de cariño, son la manera en que Hung compensa las preocupaciones que ella lleva en su corazón. Cada vez que Hua-I-Ka ve a Hung regresar del trabajo, aunque cansado y tenso, ella se siente un poco más tranquila, pero la sensación de miedo nunca desaparece. Hung es un hombre fuerte, pero cada vez que lo ve salir al trabajo, su corazón se llena de temor, como si cada paso que da fuera un viaje lleno de peligros. Ella sabe que su trabajo es por la familia, pero no puede evitar sentir el miedo profundo en su interior. Hua-I-Ka no puede compartir todos sus pensamientos con él, porque no quiere que Hung se sienta más tenso. Sabe que él necesita su apoyo, necesita su amor para poder enfrentar los desafíos en su trabajo. Sin embargo, cuando llega la noche y Hung aún no ha vuelto, no puede evitar que la preocupación la invada. Hung nunca sabrá las largas noches que Hua-I-Ka pasa luchando con los pensamientos sobre su trabajo. Ella intenta dormir, pero la imagen de él enfrentándose a situaciones peligrosas con criminales siempre está presente en su mente. Solo puede rezar para que regrese a casa sano y salvo cada vez que sale, que pueda superar todos los peligros sin salir herido. Aunque sabe que el trabajo de Hung es inevitable, Hua-I-Ka no puede reprimir su preocupación. Los momentos de paz juntos en esta casa se vuelven más valiosos que nunca. No solo quiere que Hung regrese seguro, sino que también espera que puedan superar juntos todos los desafíos, no solo en el trabajo, sino en la vida familiar. Poco a poco, Hua-I-Ka empieza a entender que no importa cuán peligroso sea el trabajo de Hung, mientras estén juntos todo estará bien. Empieza a aprender a vivir con esas preocupaciones como una parte inevitable de su vida. Y aunque no puede dejar de sentirse preocupada, sabe que el amor, la atención y los pequeños gestos de Hung son la fuerza que la ayuda a superar todas las dificultades. Aunque la vida de Hua-I-Ka y Hung está comenzando a estabilizarse, las preocupaciones nunca los han dejado. Hung trabaja en un ambiente muy peligroso y Hua-I-Ka, aunque ya está acostumbrada a su trabajo, no puede dejar de preocuparse cada vez que él sale. Las veces que Hung tiene que salir temprano o regresar tarde, Hua-I-Ka se enfrenta a largas noches sola sin él a su lado. Esa sensación de vacío y soledad a veces la hace sentirse débil cada vez que ve a su pequeño hijo jugando en la casa. Hua-I-Ka se recuerda a sí misma que tiene que ser fuerte por él. No quiere que su hijo crezca en una familia que le falte amor.
Jung siempre ha sido su apoyo inquebrantable, pero cuando él no está en casa, ella se convierte en la que lleva todo el peso. A pesar de eso, no puede dejar de preocuparse por el futuro, por la seguridad de Jung, al enfrentarse a los peligros de su trabajo. Cada día que pasa, Hwa-I-Ka entiende que la vida no solo tiene momentos tranquilos, sino también desafíos constantes. Aunque a veces se siente cansada, sabe que no puede rendirse porque tiene una familia que proteger. Jung es un hombre fuerte, pero también tiene momentos en los que necesita su apoyo y su amor. Hwa-I-Ka sabe que no importa cuán peligroso sea el trabajo de Jung, tienen que superarlo juntos. No importa cuántos desafíos haya por delante, siempre estarán el uno al lado del otro, enfrentando todo juntos. La vida no siempre es fácil, pero con amor y unidad, cualquier dificultad puede ser superada. Hwa-I-Ka nunca olvida los primeros días cuando ella y Jung se conocieron. Esos días llenos de dificultades cuando no tenían nada, pero el amor entre ellos los mantuvo firmes. Soñaban con una casa cálida, un futuro brillante. Y ahora al mirarlo se dan cuenta de que todo se puede lograr si se persiste y no se renuncia. Su futuro aún es largo, y aunque haya dificultades y desafíos por delante, Hwa-I-Ka cree que mientras caminen juntos, nada es imposible de superar. Cada día, cada paso que dan es una marca importante en el viaje de construir una familia y una vida mejor para ellos y su hijo. Nunca dejarán que las preocupaciones o los miedos destruyan su amor y su vínculo. Con amor y comprensión, Hwa-I-Ka y Jung seguirán escribiendo su propia historia, una historia de amor, sacrificio y la determinación de nunca rendirse.